Huachochi, 2003. Caso cerrado de violencia y tortura. Un hallazgo sacude a la comunidad rarámuri. Cuando la tierra sangra, ¿quién protege a las mujeres? Huachochi, Chihuahua. Años 2000. Una ciudad donde el poder de los caciques florece sobre territorios ancestrales, donde la maquinaria pesada avanza sobre cementerios sagrados y donde el progreso tiene el precio de la sangre rarámuri. Pero hay crímenes que van más allá de la disputa por la tierra. Hay violencias que se esconden en las sombras de los conflictos agrarios, crímenes que transforman a mujeres y niñas en trofeos de una guerra silenciosa. Imaginen una mañana cualquiera en esta región. El sol nace sobre interminables bosques de pino, pero también sobre asentamientos precarios donde familias rarámuri resisten desde hace generaciones. Son chozas de lámina negra, barracas de madera vieja, niños jugando entre el polvo y la esperanza. Es aquí, en este escenario de extrema vulnerabilidad, que los depredadores encontraron terreno fértil para sus crímenes más atroces. Las cifras oficiales son alarmantes, pero sabemos que representan solo la punta del iceberg. Entre 2000 y 2010, decenas de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas fueron registrados solo en la región de Huachochi. Decenas. Pero ¿cuántos más permanecieron en el silencio? ¿Cuántos más fueron sofocados por la vergüenza, por el miedo, por la total falta de amparo del Estado? Si estás viendo este video, dale like ahora y activa la campanita, porque esta es una historia que necesita ser contada, una verdad que ya no puede ser enterrada. La violencia sexual contra los pueblos indígenas en México no es solo un crimen individual, es un genocidio cultural. Es la destrucción sistemática de un pueblo a través de la violación de sus mujeres, de la profanación de sus cuerpos sagrados, de la ruptura de lazos comunitarios que sostienen una civilización milenaria. Y en Huachochi, esta violencia encontró el ambiente perfecto para proliferar. Piensen en la geografía de la región, reservas indígenas superpobladas, donde más de 15,000 personas viven confinadas en espacios minúsculos. Asentamientos de recuperación de tierras esparcidos por los márgenes de las carreteras, completamente expuestos. Ciudades hostiles, donde el prejuicio contra los indígenas está normalizado, donde una niña rarámuri es vista como una ciudadana de segunda clase, y principalmente la total ausencia de políticas públicas efectivas de protección. Era el escenario perfecto para que los criminales actuaran con impunidad casi absoluta. Las víctimas tenían nombres, sueños, familias. Tenían entre 8 y 40 años. Algunas eran líderes comunitarias, otras solo niñas que jugaban cerca de sus casas cuando fueron arrancadas de sus infancias para siempre. Muchas ni siquiera hablaban español con fluidez, lo que hacía aún más difícil denunciar a sus agresores o buscar ayuda en las instituciones del hombre mestizo. ¿Los agresores? Los agresores conocían bien este territorio. Eran terratenientes locales, jornaleros de rancho, comerciantes del pueblo, funcionarios públicos, policías, hombres que transitaban libremente entre la ciudad y las comunidades, que conocían la vulnerabilidad de aquellas familias, que sabían exactamente dónde encontrar a sus víctimas y cómo silenciarlas. Algunos crímenes ocurrían durante las invasiones violentas de tierras ancestrales. Mientras la maquinaria derribaba casas y las guardias blancas expulsaban a familias enteras, las mujeres eran arrastradas al monte y violentadas como parte de la estrategia de terror. Era la violencia sexual siendo usada como arma de guerra, método de limpieza étnica, herramienta de dominación territorial. Otros crímenes eran más calculados, más fríos. Hombres que ofrecían un aventón, trabajo o simplemente aprovechaban la oscuridad de la noche para invadir barracas donde sabían que encontrarían víctimas indefensas.
siempre con la certeza de que nadie vendría en su auxilio, de que ninguna autoridad tomaría en serio la palabra de una india contra la de un hombre blanco. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar dónde estaba el Estado mexicano mientras esto sucedía? ¿Dónde estaban las autoridades que juraron proteger a todos los ciudadanos mexicanos? La respuesta es terrible. Estaban del otro lado. Muchas veces, literalmente del otro lado. Durante décadas, la violencia contra mujeres indígenas fue tratada como una cuestión menor dentro de los conflictos agrarios. Como si fuera inevitable, natural, parte del precio que los pueblos originarios debían pagar por atreverse a resistir al progreso. Las denuncias eran archivadas, los casos eran minimizados, las víctimas eran culpabilizadas, y mientras tanto, los depredadores continuaban libres. Continuaban transitando por los mismos territorios, frecuentando las mismas comunidades, eligiendo a sus próximas víctimas. Esta es una historia sobre poder, sobre cómo la violencia sexual se convierte en herramienta de dominación cuando encuentra víctimas completamente vulnerables y sistemas de justicia completamente omisos. Es sobre cómo el machismo y el racismo se alimentan mutuamente para crear escenarios de terror. Pero también es una historia sobre resistencia, sobre mujeres valientes que rompieron el silencio, sobre familias que no se rindieron en la búsqueda de justicia, sobre una nueva generación de líderes indígenas que transformaron el dolor en lucha política. Comenten aquí abajo, ¿creen que casos así todavía ocurren hoy en día? ¿Que esta realidad ha cambiado de verdad? Porque lamentablemente tenemos motivos para dudar. 15 de marzo de 2003. Comunidad La Barranca del Silencio, Huachochi, Chihuahua, 6:30 p.m. El sol se ponía detrás de los bosques de pino cuando Xochitl, de apenas 12 años, salió de casa para buscar agua en el pozo comunitario. Era una tarea rutinaria, algo que hacía todos los días desde los 8 años. Su madre, María, preparaba la cena en el fogón de leña mientras esperaba el regreso de su hija. El cántaro de barro amarillo que Xochitl cargaba se balanceaba ligeramente con el viento tibio de marzo. La comunidad estaba especialmente concurrida esa tarde. Más de 15,000 personas vivían confinadas en poco más de 3,000 hectáreas de la reserva indígena de Huachochi. Niños corrían entre las barracas de madera y lámina. Ancianos conversaban en rarámuri bajo un sabino centenario. Mujeres lavaban ropa en el arroyo que cruza la comunidad. Era un día como cualquier otro en la segunda mayor población indígena urbana del país. Pero no todo era normal en aquel atardecer. Desde la mañana, una camioneta pick-up plateada circulaba lentamente por los caminos de tierra que cruzan la reserva. Sus ocupantes, 2 hombres blancos vistiendo camisas de botones y lentes oscuros, observaban atentamente el movimiento de la comunidad. Los habitantes notaron que se detuvieron varias veces, como si buscaran algo específico, o a alguien específico. A las 6:45 p.m., cuando el cielo ya adquiría tonos anaranjados y las primeras sombras se formaban entre las barracas, Xochitl llegó al pozo comunitario. Era un lugar conocido por todos, una estructura de concreto construida por el gobierno hace algunos años, rodeada por algunos árboles que ofrecían sombra durante el día. A esa hora solía estar vacío. Los otros niños ya habían regresado a casa para la cena. Fue exactamente en este momento que la camioneta plateada apareció. Segundos después, unos gritos cortaron el aire tibio de la tarde. Gritos en rarámuri, desesperados, que resonaron entre las barracas cercanas. 3 mujeres que pelaban yuca a unos 200 metros del pozo oyeron claramente las peticiones de auxilio. Una de ellas, Damiana, una abuela de 67 años, dejó todo y corrió en dirección a los gritos. Pero cuando llegó al pozo, solo encontró el cántaro de barro amarillo caído en el suelo.
su contenido derramado sobre la tierra roja. Huellas de bota, grandes, masculinas, marcaban el lodo alrededor de la estructura. Y allí, atrapado en el alambre de púas que cercaba una pequeña huerta cercana, un pedazo de tela azul claro, la misma tela del vestido que Xochitl usaba esa tarde. Cómo una niña de 12 años simplemente desaparece a plena luz del día en el corazón de una comunidad con 15.000 personas. La camioneta había desaparecido. Las huellas llevaban hasta el camino principal, donde se mezclaban con otras marcas de neumáticos. Y Xochitl había sido tragada por la noche que se acercaba. Damiana corrió de vuelta para avisar a María. Lo que siguió fue una escena que ninguna madre debería jamás presenciar. María soltó la olla de arroz que hervía en el fuego, gritó el nombre de su hija en rarámuri y en español, y salió corriendo por los caminos de tierra de la comunidad. Otros habitantes se unieron a la búsqueda, improvisaron linternas con celulares y velas. Las voces se multiplicaron en la oscuridad llamando a Xochitl. Pero la comunidad es grande, mucho más grande de lo que parece. Son decenas de calles sin nombre, cientos de barracas esparcidas entre pequeños sembradíos y terrenos baldíos. Y más allá de los límites de la reserva, se extienden miles de hectáreas de pinares y barrancas, donde una persona puede desaparecer para siempre. La primera denuncia fue hecha a las 9:30 p.m. en la comandancia de Huachochi. El oficial de turno, el cabo Marcelo Silva, anotó los datos básicos con visible desinterés. Niña india desaparecida fue todo lo que registró en el reporte policial. Ninguna patrulla fue enviada esa noche, ninguna búsqueda oficial fue organizada. La explicación que le dieron a la familia fue simple y cruel. Probablemente se escapó de casa, regresará sola en unos días, pero los habitantes de la comunidad sabían que algo terrible había sucedido. Conocían bien a aquellos hombres de la camioneta plateada. Ya los habían visto otras veces en la región, siempre observando, siempre circulando, siempre interesados en las niñas más jóvenes de la comunidad. Y no era la primera vez que una niña indígena desaparecía en estas circunstancias. Durante 3 días, María y decenas de voluntarios recorrieron cada rincón de la reserva. Buscaron en los arroyos, en los montes cerrados, en los terrenos abandonados. Preguntaron a todos los vecinos, visitaron cada barraca, investigaron cada pista. Pero no encontraron absolutamente nada. Fue al 4.º día que un pescador encontró el cuerpo. Estaba a 20 kilómetros de la comunidad, a orillas del río Huachochi, en una zona de bosque denso frecuentada solo por cazadores y pescadores clandestinos. El estado en que Xochitl fue encontrada dejó conmocionados incluso a los policías más experimentados. Los informes médicos hablarían de violencia sexual extrema, tortura, múltiples fracturas. Una niña de 12 años había sido transformada en un objeto de sadismo. Pero quizás el detalle más impactante fue dónde abandonaron el cuerpo. Exactamente en la frontera entre la tierra indígena y un gran rancho maderero. Como si fuera un mensaje. Como si fuera una advertencia para toda la comunidad sobre lo que le sucede a quien se atreve a resistir, a quien insiste en existir en aquellas tierras. ¿Cómo alguien pudo hacerle esto a una niña? Y principalmente, ¿cómo alguien tuvo la certeza de que podría hacerlo con total impunidad? La respuesta a esta segunda pregunta se volvería aún más aterradora en las semanas siguientes. Mi hija no se va a convertir en solo un número más en las estadísticas. Las palabras de María resonaron por el pasillo frío de la agencia del Ministerio Público de Huachochi por 10ª vez ese mes. Era abril de 2003 y ya habían pasado 3 semanas desde que el cuerpo de Xochitl fue encontrado a orillas del río Huachochi. 3 semanas de respuestas evasivas, de informes que no salían del papel, de una investigación que no investigaba nada en absoluto.
María cargaba bajo el brazo una carpeta de plástico azul, de esas que se compran en la papelería por 20 pesos. Dentro de ella, organizados con el cuidado de quien no sabe leer muy bien, pero entiende la importancia de cada documento, estaban todos los papeles relacionados con el caso de su hija. Reportes policiales, informes médicos, cartas de abogados voluntarios, recortes de periódico con tijeras sin filo, fotografías de Xochitl sonriendo que ella llevaba para que los licenciados no olviden que mi hija tenía nombre y familia. A los 34 años, María había perdido a 2 hijos en poco más de una década. El primero, todavía un bebé, víctima de desnutrición en una época en que la familia vivía bajo una lona negra a la orilla de la carretera durante una recuperación de tierra ancestral. La segunda, Xochitl, víctima de algo mucho peor, de la omisión sistemática de un Estado que debería protegerla. Pero María no era solo una madre en duelo más. Era una mujer rarámuri que había aprendido a hablar español, viendo la televisión, que se había enseñado a sí misma a firmar su propio nombre para poder presentar denuncias, que transformó su dolor en combustible para una lucha que consumiría los próximos 15 años de su vida. Licenciado, ¿usted tiene hijas? Así era como María siempre comenzaba sus conversaciones con comandantes, fiscales, jueces. Era su forma de humanizar el caso, de sacar a Xochitl del mundo de las estadísticas y traerla al mundo de los afectos. A muchos de esos hombres les incomodaba la pregunta. Algunos llegaban a molestarse visiblemente. ¿Cómo una india analfabeta se atrevía a cuestionar sus competencias profesionales? Pero María había aprendido una lección crucial en aquellas primeras semanas. El sistema de justicia mexicano funciona solo para quien sabe cómo moverlo, y ella estaba dispuesta a aprender. Durante los primeros meses, María visitaba la agencia 3 veces por semana. Siempre a la misma hora, 2:00 de la tarde, cuando el sol estaba más fuerte y su presencia se volvía más incómoda para los policías que preferían sus turnos tranquilos. Se sentaba en la banca de madera del pasillo y se quedaba allí, en silencio, con su carpeta azul en el regazo, hasta que alguien la atendiera. Pueden imaginar el coraje que eso exige. Entrar sola a un ambiente donde todos te ven como una invasora, donde tu dolor es tratado como una inconveniencia, donde tu hija asesinada es considerada menos importante que el papeleo del día. El fiscal responsable del caso, el lic.diu Roberto Méndez, rápidamente desarrolló una estrategia para lidiar con el problema María. Instruyó a los funcionarios a informar que siempre estaba en una diligencia cuando ella apareciera. Cuando eso no funcionaba, programaba audiencias que luego cancelaba de último momento. Cuando María insistía, la atendía por 5 minutos exactos, repitiendo siempre las mismas frases memorizadas. El caso está siendo investigado. No tenemos novedades por el momento. Señora, necesita tener paciencia. Pero María tenía hijos vivos que criar, una casa que sostener, una comunidad que dependía de ella. Trabajaba haciendo limpieza en la ciudad de Huachochi, despertándose a las 4 de la mañana para tomar el primer autobús. Regresaba a casa a las 6 de la tarde, ayudaba a sus otros hijos con la tarea, preparaba la cena, y entonces tomaba su carpeta azul y salía de nuevo. Esta vez para visitar abogados, activistas, periodistas, cualquier persona que pudiera ayudar a presionar a las autoridades. Los fines de semana organizaba protestas frente a la agencia. Al principio, solo ella y 2 vecinas sostenían pancartas con la foto de Xochitl, pero gradualmente otras familias comenzaron a unirse, otras madres que habían perdido hijas en circunstancias similares, otras abuelas que se cansaron de ver a sus nietas convertirse en estadísticas. Fue así como María descubrió la verdad más aterradora de todas. Xochitl no era un caso aislado.
En los últimos 5 años, al menos otras 7 niñas y mujeres indígenas habían sido violentadas y asesinadas en la región de Huachochi. Sus casos estaban archivados en cajones polvorientos. Sus asesinos seguían libres. Sus familias habían desistido de buscar justicia. María encontró a estas familias una por una. Conversó con cada madre. Recolectó cada detalle. Armó un expediente informal que revelaba un patrón terrible. ¿Hasta dónde llegarías para conseguir justicia para tu hijo asesinado? ¿Hasta dónde resistiría tu determinación ante la indiferencia total del sistema? María fue hasta el final, literalmente hasta el final. En junio de 2003, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se mudó con sus hijos sobrevivientes a la Ciudad de México. No tenía dinero, no conocía a nadie en la capital, pero sabía que era allí donde se tomaban las decisiones realmente importantes. Montó una casa de campaña de lona negra frente a la Secretaría de Gobernación y se negó a irse hasta que alguien mirara realmente el caso de su hija. Durante 127 días, María durmió en esa casa de campaña. Soportó lluvia, frío, un sol abrasador, humillaciones diarias de guardias que intentaban expulsarla. Sus hijos menores se quedaron con parientes en la comunidad. Ella sobrevivió de donaciones de comida y de la solidaridad de otros movimientos sociales que acampaban en el Zócalo. Fue la protesta silenciosa más larga de una madre indígena en la historia de la Ciudad de México. Compartan este video. La historia de María merece ser conocida, porque representa la lucha de miles de mujeres indígenas que no se rinden jamás por sus hijos. Pero María no sabía que su obstinación estaba molestando a gente muy poderosa, gente que había construido fortunas sobre la certeza de que los crímenes contra indígenas jamás serían castigados. Y esa gente no estaba dispuesta a dejar que una india terca rompiera décadas de impunidad. En Huachochi existen 2 ciudades, una para quien tala pinos, otra para quien siembra resistencia. Cuando el cuerpo de Xochitl fue encontrado, la ciudad de Huachochi se dividió de forma aún más radical. De un lado, los cerca de 45,000 habitantes urbanos, mayoritariamente mestizos, descendientes de familias que llegaron durante las grandes migraciones del siglo XX, atraídas por las promesas de la madera y la minería. Del otro, los 15,000 indígenas confinados en la reserva, tratados como invasores en su propia tierra ancestral. En el centro de la ciudad, en las mesas del café donde los terratenientes y empresarios tomaban su café matutino, las conversaciones seguían siempre el mismo guión. Esas cosas pasan porque los indios no saben cuidar a sus propios hijos. Si se quedaran quietos en la comunidad, no habría problemas. La culpa es de la propia familia que deja a la niña suelta por ahí. Era la estrategia perfecta, transformar a las víctimas en culpables. Pero en las calles periféricas de la ciudad, donde vivían los jornaleros, los trabajadores de los aserraderos, los pequeños comerciantes, las conversaciones tenían otro tono. Allí se hablaba en susurros sobre la camioneta plateada que circulaba por las comunidades, sobre los hombres de lentes oscuros que parecían estar siempre cazando algo, sobre rumores de fiestas privadas en ranchos aislados, donde niñas indígenas eran invitadas y nunca más eran vistas. Doña Jurema, propietaria de una pequeña tienda en la periferia donde muchas familias indígenas hacían sus compras, contó a los investigadores años después. Todo el mundo sabía que algo malo estaba pasando. Pero, ¿quién iba a denunciar? ¿Denunciar a quién? Si la propia policía estaba involucrada, porque esa era la verdad más terrible que comenzaba a emerger. Los crímenes contra mujeres indígenas no ocurrían a pesar de las autoridades, sino con la complicidad de ellas. La escena donde el cuerpo de Xochitl fue encontrado revelaba detalles perturbadores que la investigación oficial prefirió ignorar. El lugar estaba en una propiedad particular, el Rancho Santo Antonio,
propiedad del empresario Carlos Alberto Mendoza, uno de los mayores madereros de la región. Pero lo extraño es que el cuerpo no fue simplemente abandonado allí. Fue posicionado de forma específica, casi ritualista. Xochitl estaba acostada sobre un antiguo metate, de esos que los rarámuri usaban antes de la llegada de los españoles. La piedra había sido transportada de algún lugar, porque no existía naturalmente en ese punto del rancho. Era como si alguien quisiera crear una escena con un significado simbólico, la niña indígena profanada sobre un objeto sagrado de su propia cultura. Pero había otros detalles inexplicables. La ropa de Xochitl fue encontrada ordenadamente doblada debajo de un árbol, a unos 50 metros del cuerpo. Doblada. Como si alguien tuviera tiempo y calma para organizar la escena después de cometer el crimen. Esto sugería que el lugar era completamente seguro para el criminal, que sabía que no sería interrumpido, que no había riesgo de ser descubierto. Más extraño aún, no había marcas de lucha en el lugar. El informe médico mostraba claramente que Xochitl había resistido violentamente a sus agresores. Tenía sangre bajo las uñas, rasguños de defensa en los brazos, fracturas que indicaban intentos desesperados de defenderse. Pero el lugar donde fue encontrada estaba impecablemente limpio. Ni una gota de sangre, ni una señal de violencia. ¿Cómo un crimen tan brutal puede dejar tan pocas evidencias? A menos que alguien haya tenido tiempo y recursos para limpiar meticulosamente la escena. Los peritos descubrieron huellas de al menos 3 personas diferentes alrededor del lugar, todas de hombres adultos, calzando botas de cuero de marcas caras. Una de las huellas fue identificada como de una bota de trabajo, modelo usado principalmente por los capataces de la región. Pero cuando la policía intentó rastrear el origen de esta huella, se topó con una muralla de silencio. Ninguna tienda del pueblo quiso proporcionar listas de clientes. Ningún ranchero aceptó mostrar sus calzados para comparación. Y cuando un investigador más persistente insistió en profundizar esta línea de investigación, fue transferido a otra ciudad por necesidades del servicio. En la comunidad, el clima era de terror absoluto. Familias que antes dejaban a sus hijas jugar libremente comenzaron a encerrarlas dentro de casa al anochecer. Madres que trabajaban en la ciudad pasaron a llevar a las niñas con ellas, con miedo de dejarlas solas incluso por algunas horas. La comunidad entera vivía bajo la sensación de estar siendo observada, cazada, estudiada por depredadores invisibles. Y había razón para tanto miedo. 2 semanas después del hallazgo del cuerpo de Xochitl, otra niña indígena, de apenas 10 años, desapareció por algunas horas mientras jugaba cerca del arroyo de la comunidad. Fue encontrada viva, pero en estado de shock, incapaz de hablar sobre lo que había sucedido. Cuando finalmente logró contar su versión, describió a hombres que hablaban español como los patrones, que conducían una camioneta clara y que habían intentado llevarla a un lugar con muchas casas grandes. El patrón se estaba repitiendo. La camioneta plateada había vuelto a la acción, pero esta vez un detalle lo cambió todo. La niña había logrado anotar mentalmente parte de la placa del vehículo. 3 letras y 2 números que repitió incansablemente a su madre, HTG 83. Era la primera pista concreta que la investigación tenía en 4 meses. Cuando María se enteró de esta información, sintió una mezcla de esperanza y terror. Esperanza, porque finalmente había algo concreto para investigar. Terror, porque sabía que, con una pista tan específica, los criminales harían de todo para eliminar testigos. Y tenía razón en tener miedo. A veces, las pistas más prometedoras son solo espejismos en el desierto de la injusticia. La placa HTG 83 parecía ser la luz al final del túnel que María tanto esperaba. Después de meses de una investigación estancada, finalmente había algo concreto que seguir.
Pero lo que nadie imaginaba era que esta pista abriría una caja de Pandora que revelaría hasta dónde llegaba la red de protección a los criminales. El fiscal Roberto Méndez, presionado por la insistencia de María y por la repercusión que el caso comenzaba a tener en la prensa regional, finalmente ordenó una búsqueda en el sistema de control vehicular del Estado. El resultado llegó en 72 horas. La placa HTG 8347 pertenecía a una Toyota Hilux plateada, año 2001, registrada a nombre de Joaquín Santos Silva, un jornalero residente en el poblado de Itaúm, a 45 kilómetros de Huachochi. María sintió el corazón acelerarse cuando recibió la noticia. Finalmente, un nombre. Finalmente, un sospechoso. Pero cuando la policía llegó a la dirección registrada de Joaquín Santos Silva, encontró solo una casa abandonada desde hacía años, con el techo derrumbado y la maleza creciendo por las habitaciones. Los vecinos contaron que Joaquín había desaparecido de la región hacía más de 2 años, dejando deudas y desvaneciéndose sin dejar rastro. Primera frustración. El propietario oficial de la camioneta ya no existía. La investigación entonces se centró en el propio vehículo. Si Joaquín había desaparecido, ¿quién estaba usando su camioneta? El sistema informó que el vehículo nunca había sido declarado como robado. No había transferencias registradas, no había multas recientes. Era como si la Hilux plateada existiera solo en el papel. Segunda frustración. La camioneta era un fantasma. Pero María no se rindió. Comenzó su propia investigación paralela, visitando gasolineras, talleres mecánicos, tiendas de autopartes. Preguntaba si alguien recordaba una Hilux plateada con placa HTG. Durante semanas tocó de puerta en puerta, mostró fotos, ofreció pequeñas recompensas por información. Fue así como descubrió la primera pieza real del rompecabezas. Don Manuel, propietario de una pequeña gasolinera en la carretera que conecta Huachochi con Itaúm, recordaba perfectamente la camioneta. Venía aquí cada semana, siempre los miércoles por la mañana. 2 hombres, siempre los mismos. Uno gordito, que pagaba siempre en efectivo, otro más flaco que se quedaba en el carro fumando. Más importante, don Manuel recordaba que los hombres eran conocidos en la región. El gordito era Carlitos, el hijo del terrateniente Carlos Alberto Mendoza. El flaco era un policía, de esos que hacen de guardia personal para los ricos. María sintió un escalofrío al oír el nombre Carlos Alberto Mendoza. Era el dueño del rancho donde el cuerpo de Xochitl había sido encontrado. No podía ser coincidencia. Pero cuando llevó esta información a la agencia, se topó con una muralla aún más sólida que antes. El fiscal Méndez ni siquiera quiso oír los detalles. Doña María, usted no puede andar por ahí haciendo investigaciones paralelas. Ese es trabajo de la policía. Y no voy a aceptar que ande esparciendo rumores sobre gente respetada de la comunidad. Tercera frustración. Las pistas más prometedoras eran las más peligrosas de seguir. Carlitos Mendoza era una figura conocida en Huachochi, hijo de uno de los mayores terratenientes de la región, con estudios en administración en una universidad privada de Chihuahua capital, conocido por sus excesos en la vida nocturna de la ciudad. A los 28 años ya se había involucrado en al menos 3 accidentes de tráfico que fueron resueltos sin pasar por la justicia. También era conocido por frecuentar fiestas donde chicas muy jóvenes aparecían sin que nadie cuestionara sus edades o cómo habían llegado allí. Pero Carlitos tenía algo que lo hacía intocable: apellido y conexiones. Su padre, Carlos Alberto Mendoza, no era solo un terrateniente rico, era presidente de la Unión Ganadera de Huachochi, financiador de campañas políticas, amigo personal del presidente municipal y de varios diputados estatales. Más importante, era uno de los mayores donadores de la Asociación de Policías de Chihuahua. Era imposible investigar al hijo
sin meterse con el padre. Y meterse con el padre significaba declarar la guerra a la mitad del establishment político y económico de la región. La investigación oficial tomó entonces una dirección completamente diferente. En lugar de seguir la pista de la camioneta que llevaba a los Mendoza, la policía decidió enfocarse en sospechosos más convenientes, hombres pobres, preferiblemente con antecedentes penales, que pudieran ser fácilmente acusados sin causar problemas a nadie importante. El primero fue Juan Cándido, un indígena de 45 años con historial de alcoholismo, que había tenido una discusión con la familia de Xochitl meses antes del crimen por una deuda de 50 pesos. Juan fue arrestado, interrogado durante 72 horas seguidas. Llegó a firmar una confesión que después se reveló que fue forzada. Cuando su coartada fue confirmada por decenas de testigos, fue liberado sin ninguna disculpa. El segundo fue Antonio da Silva, un jornalero que había sido despedido de un rancho por robo de ganado. Antonio tenía antecedentes por hurto y era conocido por beber demasiado los fines de semana. Fue investigado durante 2 meses, su casa fue registrada 3 veces, fue sometido a reconocimiento por testigos que nunca lo habían visto antes. Cuando quedó claro que no tenía ninguna conexión con el crimen, la policía simplemente dejó de hablar del asunto. El tercero fue el propio Joaquín Santos Silva, el dueño fantasma de la camioneta. La policía gastó recursos considerables intentando localizarlo, creando teorías sobre cómo podría haber regresado secretamente a la región. Llegaron a divulgar su foto en la prensa como sospechoso buscado, sabiendo perfectamente que el hombre había muerto en un accidente de trabajo en la Ciudad de México 2 años antes. Una información que solo fue descubierta después de que la opinión pública ya se había convencido de que el caso estaba resuelto. 3 sospechosos inocentes, cientos de horas de investigación desperdiciadas, y los verdaderos criminales seguían libres, riéndose de la incompetencia deliberada de la justicia. En diciembre de 2003, 9 meses después del asesinato de Xochitl, el fiscal Roberto Méndez firmó el archivo temporal del caso. La justificación oficial era ausencia de pruebas suficientes para dar seguimiento a la investigación. En la práctica, significaba que nadie más sería molestado con preguntas sobre camionetas plateadas, placas fantasmas o hijos de terratenientes. María recibió la noticia del archivo una tarde de lluvia, sentada en la banca de la agencia donde había pasado tantas tardes de los últimos meses. Leyó el documento oficial 3 veces, sin poder aceptar que aquellas palabras formales sepultarían para siempre la oportunidad de justicia para su hija. Pero María había aprendido algo fundamental en aquellos meses de lucha. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como fue diseñado, para proteger a los poderosos y sacrificar a los vulnerables. Y fue exactamente esa comprensión la que la transformó de una madre en duelo a una guerrera implacable. Algunos casos nos eligen, y cuando eso sucede, no hay forma de simplemente archivarlos y olvidar. Enero de 2008. 5 años después del archivo del caso Xochitl, un nuevo inspector asumió la comandancia de Huachochi. Inspector Ricardo Tavares, 42 años, egresado de Derecho por la UAC, especializado en crímenes contra grupos vulnerables. A diferencia de sus predecesores, Ricardo no era de la región, no debía favores políticos a los caciques locales y traía consigo una reputación incómoda, la de un investigador que no aceptaba presiones externas. Su primera semana en el cargo la dedicó a revisar casos archivados, una práctica administrativa que la mayoría de los comandantes hacía por obligación burocrática, pero que Ricardo se tomaba en serio. Fue así como se encontró con la carpeta del caso Xochitl,
Una carpeta demasiado delgada para un homicidio, con una investigación demasiado superficial para un crimen tan brutal. Y fue así como Ricardo Tavares se obsesionó con una niña que había muerto 5 años antes de que él llegara a Huachochi. Lo primero que llamó su atención fue la desproporción entre la gravedad del crimen y la superficialidad de la investigación. 3 hojas de declaraciones. 2 informes médicos incompletos, ningún análisis de ADN, ninguna investigación científica seria. Para un policía experimentado como Ricardo, era obvio que alguien había sabotado deliberadamente las posibilidades de resolver el caso. Pero Ricardo no sabía que estaba metiéndose en un avispero que podría destruir su carrera. En los primeros meses, rehizo todo el trabajo que debería haberse hecho en 2003. Revisitó la escena del crimen, reentrevistó a testigos, recolectó testimonios que nunca habían sido registrados oficialmente. Descubrió que evidencias cruciales habían desaparecido del archivo de la comandancia, incluyendo la ropa de Xochitl y muestras de suelo recolectadas en el lugar donde se encontró el cuerpo. Más grave, descubrió que el propio reporte policial original había sido adulterado. La versión que constaba en los archivos no era la misma que María había hecho la noche de la desaparición. Detalles importantes habían sido eliminados, horarios alterados, descripciones de la camioneta sospechosa simplemente suprimidas. Era la prueba definitiva de que la investigación había sido sabotada desde el primer día. Ricardo comenzó a trabajar 14 horas al día en el caso. Llegaba a la comandancia a las 6 de la mañana y salía cerca de las 10 de la noche. Su esposa, Adriana, comenzó a quejarse de que hablaba sobre Xochitl durante la cena, que llevaba documentos del caso a casa, que soñaba y despertaba hablando de pistas y sospechosos. «Estás obsesionado con una niña muerta y olvidando a tu familia viva», fue el ultimátum que Adriana le dio una mañana de septiembre de 2008. Ricardo sabía que ella tenía razón. Sabía que su obsesión le estaba costando su matrimonio, su salud, su paz mental. Pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si desistía de buscar justicia para Xochitl. Fue en esta época que la ciencia comenzó a convertirse en aliada de la investigación. En 2008, México había implementado el Banco Nacional de Datos Genéticos, permitiendo que muestras de ADN recolectadas en crímenes antiguos fueran analizadas con tecnologías mucho más avanzadas. Ricardo solicitó la exhumación de los restos de Xochitl para un nuevo peritaje, esta vez incluyendo análisis que no existían 5 años antes. Los resultados llegaron en noviembre de 2008 y revolucionaron todo lo que se sabía sobre el caso. El ADN recolectado de las uñas de Xochitl reveló material genético de al menos 2 hombres diferentes. Más importante, uno de los perfiles genéticos coincidía con un registro que había sido incluido recientemente en el Banco Nacional, el de un hombre condenado por violación en Sonora, que había confesado su participación en crímenes similares en otros estados. Era la primera evidencia científica sólida que la investigación lograba producir. Pero había más. La nueva tecnología de análisis de fibras reveló que fragmentos de tela encontrados en el cuerpo de Xochitl no eran de su propia ropa, como se pensaba inicialmente. Eran de un uniforme específico, el tipo usado por guardias de seguridad privados y policías estatales de la región. Ricardo sintió una mezcla de euforia y terror. Euforia porque finalmente tenía evidencias concretas. Terror, porque esas evidencias apuntaban a la participación de policías en el crimen. La investigación ganó entonces una nueva dimensión. Ricardo comenzó a cruzar datos de telefonía celular, tecnología que en 2003 aún no era ampliamente utilizada en la región, pero que en 2008 permitía rastrear movimientos de sospechosos. Descubrió que el día de la desaparición de Xochitl,
Varios teléfonos registrados a nombre de policías estatales y municipales habían hecho llamadas concentradas en un área específica, exactamente la región donde se encontró el cuerpo. Era como si los avances tecnológicos estuvieran revelando 5 años después un crimen que había sido cuidadosamente encubierto usando las limitaciones científicas de la época. Pero quizás el descubrimiento más impactante vino de una fuente inesperada: cámaras de seguridad. En 2003 prácticamente no existían cámaras de vigilancia en la región rural de Huachochi. Pero una gasolinera en la carretera que conecta la ciudad con el lugar donde Xochitl fue encontrada había instalado un sistema de monitoreo en 2002. Las cintas de ese sistema jamás habían sido solicitadas por la investigación original. Ricardo localizó al propietario de la gasolinera y descubrió que, por una suerte extraordinaria, algunas cintas aún existían en los archivos de la empresa de seguridad contratada. La calidad era mala, las imágenes granuladas, pero era posible identificar vehículos que pasaron por la carretera la tarde del 15 de marzo de 2003. Y allí estaba, una camioneta clara pasando por la gasolinera a las 7:23 p.m. de ese día, exactamente en el horario en que Xochitl estaba siendo buscada por su familia. La placa no era legible, pero el modelo del vehículo correspondía perfectamente a la descripción de la Hilux que los testigos habían visto en la comunidad. Más importante, en las imágenes siguientes, la misma camioneta pasaba de vuelta por la gasolinera a las 9:45 p.m., esta vez viniendo de la dirección del rancho donde el cuerpo sería encontrado días después. Era la prueba de que los criminales habían usado exactamente la ruta que Ricardo sospechaba. Pero cuando Ricardo intentó profundizar en estos descubrimientos, se topó con una resistencia que iba mucho más allá de la burocracia normal. Sus solicitudes de órdenes de cateo eran negadas por los jueces. Sus peticiones para intervenir teléfonos se quedaban meses paradas en el Ministerio Público. Sus requerimientos para interrogar a nuevos sospechosos eran sistemáticamente rechazados. Era como si una fuerza invisible estuviera trabajando para mantener el caso eternamente sin solución. En diciembre de 2008, Ricardo recibió una llamada que cambiaría su vida. «Inspector, usted tiene familia». Sería una lástima que algo les pasara por su terquedad. Era la primera amenaza directa que recibía. No sería la última. La verdad más terrible es descubrir que los monstruos siempre estuvieron sentados en la mesa principal del pueblo. Marzo de 2009. 6 años después del asesinato de Xochitl, el inspector Ricardo Tavares tenía todas las piezas del rompecabezas, pero no tenía cómo armarlas oficialmente. Las evidencias científicas eran irrefutables. ADN de múltiples agresores, fibras de uniformes policiales, registros telefónicos comprometedores, imágenes de cámaras de seguridad. Pero cada intento de transformar esas evidencias en una denuncia formal se topaba con una muralla de protección institucional. Fue entonces que lo inesperado sucedió. El sargento Milton Andrade, un policía estatal retirado, apareció en la comandancia una mañana lluviosa de marzo. A los 58 años, estaba en la etapa terminal de un cáncer de hígado. Sabía que le quedaban pocos meses de vida, y no quería morir cargando el peso de secretos que había guardado por 6 años. «Inspector, yo sé quién mató a la niña india, y sé por qué nunca arrestaron a nadie». La confesión de Milton duró 4 horas y reveló una red de corrupción y violencia que iba mucho más allá del asesinato de Xochitl. Durante años, un grupo de policías estatales y municipales había prestado servicios especiales a los terratenientes de la región. Servicios que incluían la intimidación de líderes indígenas, la expulsión violenta de familias de tierras en disputa y algo mucho más oscuro:
el suministro de mujeres y niñas indígenas para entretenimiento en fiestas privadas de empresarios locales. Era un negocio, inspector. Las familias indias eran pobres, estaban desesperadas. Ofrecíamos dinero para que las niñas trabajaran en fiestas. Ellas creían que iban a servir comida, a limpiar la casa. Cuando descubrían de qué se trataba realmente, ya era demasiado tarde. Xochitl no había sido víctima de un crimen aleatorio. Había sido secuestrada para una de esas fiestas, realizada en el propio Rancho Santo Antonio, propiedad de Carlos Alberto Mendoza. Pero a diferencia de las otras niñas, que generalmente regresaban a casa traumatizadas pero vivas, Xochitl había resistido de forma violenta. Había mordido, arañado, gritado. Había intentado huir. Carlitos se enfureció. Dijo que ninguna india sucia lo iba a desafiar. Fue cuando la cosa se salió de control. Carlos Alberto Mendoza Jr., Carlitos, había golpeado a Xochitl hasta la muerte en una explosión de ira y sadismo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, llamó a sus contactos en la policía. En cuestión de horas, una operación de encubrimiento estaba en marcha. El cuerpo fue transportado lejos del rancho. La escena del crimen fue limpiada por profesionales. Las evidencias fueron destruidas o desviadas. Y por 6 años, todos los involucrados vivieron sus vidas normalmente, protegidos por una red de complicidad que iba desde el piso de la comandancia hasta las oficinas del poder público estatal. Milton entregó nombres, fechas, cantidades pagadas, detalles de otras víctimas. Su confesión implicaba directamente a 3 fiscales, 5 policías, 2 jueces, un agente del Ministerio Público y al menos una decena de empresarios locales. Era una red criminal que había transformado la violencia contra indígenas en un negocio lucrativo y aparentemente invencible. Pero, ¿por qué Milton estaba confesando ahora? Tengo una nieta de la edad que tenía Xochitl cuando murió. No puedo mirarla sin recordar lo que hicimos. Quiero morir en paz, inspector, y quiero que esos hijos de puta paguen por lo que hicieron. Ricardo sabía que tenía en sus manos la confesión más importante de la historia criminal de Chihuahua, pero también sabía que estaba lidiando con personas que habían matado para mantener secretos y que no dudarían en matar de nuevo. Aún así, en mayo de 2009, protocolizó en el Ministerio Público la denuncia más completa jamás producida sobre crímenes contra pueblos indígenas en el estado. 32 imputados por asociación delictuosa, homicidio, violación, corrupción pasiva y activa, prevaricación y genocidio. La reacción fue inmediata y brutal. En junio de 2009, Ricardo fue transferido a petición a una comandancia en Ojinaga, en la frontera, a 400 kilómetros de Huachochi. En julio, Milton Andrade murió en un sospechoso accidente de tráfico, cuando regresaba de una sesión de quimioterapia. En agosto, María recibió una propuesta irrecusable: $1 millón en efectivo a cambio de su silencio definitivo sobre el caso de su hija. María rechazó el dinero. En septiembre de 2009, Carlitos Mendoza fue encontrado muerto en su apartamento en Chihuahua capital, aparentemente víctima de una sobredosis de cocaína. La versión oficial fue suicidio por culpa y remordimiento. La versión no oficial era que se había convertido en un riesgo demasiado grande para personas muy poderosas. Con la muerte de Carlitos y Milton, las 2 piezas centrales de la investigación desaparecieron. El caso volvió a ser archivado, esta vez definitivamente. De los 32 imputados en la denuncia de Ricardo, solo 4 fueron llevados a juicio. Todos fueron absueltos por falta de pruebas consistentes. Hoy en 2025, María tiene 56 años. Sigue viviendo en la misma comunidad donde Xochitl jugaba cuando fue asesinada.
nunca más tuvo hijos. Dedica su vida a acoger a otras madres que perdieron a sus hijas en circunstancias similares, porque lamentablemente casos como el de Xochitl continúan ocurriendo. La diferencia es que ahora existe una red de protección. Existen abogados especializados, existen ONGs vigilantes. Existe una generación de líderes indígenas que ya no acepta el silencio como respuesta, pero también existen terratenientes aún más ricos, políticos aún más influyentes y redes criminales aún más sofisticadas. El caso Xochitl fue oficialmente archivado. Pero, ¿se hizo realmente justicia? ¿Fueron desmanteladas las redes de protección a criminales que oprimen a los pueblos indígenas? ¿O simplemente aprendieron a operar con más discreción? En algún lugar de México, en este preciso momento, una niña indígena está jugando cerca de su casa, sin saber que puede estar siendo observada por depredadores que tienen la certeza de que jamás serán castigados por sus crímenes. Y esa certeza de la impunidad sigue siendo el combustible que alimenta la maquinaria de violencia contra los pueblos originarios. La pregunta que resuena es simple y aterradora. ¿Cuántas Xochitls más tendrán que morir para que la sociedad mexicana decida que ya es suficiente? Comparte este video, comenta tu opinión, porque historias como estas solo cambian cuando dejamos de fingir que no están sucediendo justo debajo de nuestras narices.